Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea de manera virtual. Como ya se anunció en la semana en la página de Facebook, el día de hoy iniciamos nuevo estudio, la serie del tabernáculo, para que el hermano Nico descanse poquito. No somos expertas en el tema, vamos a ir aprendiendo junto con ustedes, pero cualquier duda, pues le mandamos un email al pastor. Bueno, yo sé que hay hermanos que ya tienen un conocimiento del tema, pero también hay otros que sería la primera vez que lo van a estudiar, entonces vamos a tratar de irnos despacito. No importa que nos tardemos todo lo que resta del año, pero vamos a irnos despacito. No se va a ver de una manera así mega profunda, porque el estudio del tabernáculo es enorme, pero sí de una manera que abarquemos todos los elementos en su uso histórico, en su aplicación a nuestra vida, pero sobre todo en el simbolismo que tiene cada pieza, en cuanto al plan divino de Dios para la salvación del hombre, porque todo el tabernáculo apunta hacia Cristo, hacia su obra y hacia la iglesia. Pero vamos a orar antes de empezar. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tú vas a traer a bendición a tu iglesia, Padre, porque tu palabra por sí sola tiene poder, porque tu palabra no necesita de mí ni de qué tan buena sea para hablar. Tu palabra por sí misma tiene poder, Señor. Solo te pido que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida, cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que todo lo que yo diga sea tu palabra trazada bien, de manera bien, Señor, para que sea de bendición en la vida de mis hermanos. Y te pido que cada uno de ellos, Señor, tenga un corazón dispuesto, que esto no nos llene de conocimiento, Padre, solamente, sino que verdaderamente tu palabra traiga cambio a nuestra vida, porque de eso se trata, de que logremos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que transforme nuestro carácter. Ese es el objetivo. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar. Primeramente vamos a ver por qué estudiar el tabernáculo. Vamos a ver solamente 4 puntos importantes de por qué debemos estudiar el tabernáculo. Y vamos a ver algunos textos bíblicos. Primer punto número 1. Bueno, antes de empezar el día de hoy, primero Dios, únicamente vamos a abarcar por qué estudiar el tabernáculo, el contexto y el propósito. Primero Dios, y los materiales. Primero Dios, que nos alcance a ver también los materiales. ¿Por qué debemos estudiar el tabernáculo? Punto número 1. Primero, porque la revelación del tabernáculo es parte de toda la escritura. Y como servidores estamos obligados a enseñar toda la escritura. Dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice Hechos 20:27. Hechos 20:27. Pablo, hablándoles a los de Mileto en su discurso de despedida, se los voy a parafrasear, no dice exactamente eso. Dice Pablo,
yo estoy limpio de la sangre de ustedes, ya no es problema mío, porque yo les he anunciado todo el consejo de Dios, toda la palabra, ¿sí? Es obligación enseñar toda la palabra, y el tabernáculo es parte de la palabra de Dios. Segundo punto, porque todo lo que se escribió fue escrito para enseñarnos. Toda la palabra de Dios tiene el propósito de enseñarnos. Romanos 15:4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando no menciono qué versión es, estoy usando la 60. Dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Toda la palabra de Dios fue escrita para dejarnos una enseñanza. Tercer punto, porque el tabernáculo es parte de la ley, y la ley era una sombra de las cosas venideras, y como tal debemos entenderla. Dice Hebreos 10:1, palabra de Dios para todos. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. Y dice Gálatas 3:24. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, a que lo veamos a Él. Y el tabernáculo forma parte de la ley. Sí, ese es otro motivo por el que debemos estudiar el tabernáculo. Y por último, un cuarto motivo, porque el tabernáculo es símbolo para el tiempo presente. Dice Hebreos 9:9. Hebreos 9:9 en la traducción lenguaje actual. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es importante. Esos son los 4 motivos para estudiar el tabernáculo. Y vamos a pasar ahora al contexto. Vamos a dar un poquito de contexto histórico, en qué época, en qué situación, en qué circunstancias se construyó el tabernáculo de Moisés. Nos vamos a ubicar primero en Éxodo 14. No es necesario que lo busquen porque me voy a ir muy rápido. Va a ser nada más un resumen para llegar al momento en que se construye el tabernáculo. Nos ubicamos en Éxodo 14, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo. Sí, empezamos Éxodo 14. Del 14 en adelante, hasta llegar al 19, vienen varios sucesos. Por ejemplo, el maná del desierto, el agua de cuando Moisés golpea la roca, viene la batalla contra los amalecitas, viene el nombramiento de los jueces. Y después de todo eso llegamos al capítulo 19, cuando el pueblo llega al desierto de Sinaí. El pueblo llega al desierto de Sinaí en el 19 y Moisés sube al monte de Sinaí. Y esto sí lo vamos a buscar, que es el verso 5 y 6 del capítulo 19 de Éxodo. Cuando ya están en Sinaí, vamos a buscar esos capítulos.
Y vean lo que le dice Dios a Moisés. Le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que Moisés les iba a decir al pueblo. Y después Dios le da la ley a Moisés. No solo los 10 mandamientos, le da toda la ley. Toda la ley viene desde el capítulo 20 de Éxodo hasta el 23. Viene toda la ley que le da. Entonces, después Moisés baja. Estoy haciendo un resumen del resumen. Moisés baja y edifica un altar a Dios y escribe toda la ley en un libro. Después llegamos al 24 y Moisés toma el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo. Y fíjense lo que dice. Le dice, haremos lo que contesta el pueblo después de que Moisés le lee todo el libro. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y luego lo que hace Moisés tomó la sangre del holocausto y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el primer pacto. Acuérdense que si existe un nuevo pacto es porque hay un viejo pacto. Este es el viejo pacto, la ley. Les entregó la ley, hicieron un pacto con el pueblo de Dios. En eso termina el capítulo 24, cuando Moisés sube nuevamente al monte, pero esta vez por 40 días y 40 noches. Cuando la Biblia menciona esto, termina el 24 y comienza el capítulo 25, que es donde vamos a basar el estudio del tabernáculo, el 25 en adelante, del 25 en adelante. En el 25 vienen todas las instrucciones que Dios le da a Moisés para diseñar el tabernáculo. Únicamente las instrucciones, porque si nos seguimos más adelante, después viene la manera como lo hizo, ya cuando lo hizo, y muy importante, el 40. Si ustedes leen el 40 habla de cómo Moisés, ya teniendo todas las piezas, empezó a armar el tabernáculo. Pero algo bien bonito del 40 es que si ustedes lo leanlo en su casa, bueno, estás en su casa, ¿verdad? Lean el 40 y dice, y mínimo cada tercer versículo dice, y Moisés hizo todas las cosas tal como Dios se lo había mandado. Y luego dice, construyó eso y vuelve a repetir, y Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Mínimo cada tercer versículo, conforme va armando el tabernáculo, nos va diciendo, y Moisés hizo todo conforme Dios le había dicho, todo. Entonces, cuando termina de armarlo, el 34 del 40 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Moisés hizo todo conforme a como Dios se lo había mandado.
No se trata de acercarnos nosotros a Dios como nosotros queremos. Se trata de hacerlo a la manera de Dios, tal como Él lo dejó establecido. Y algo bien importante del tabernáculo es que es una manera de que nosotros como pecadores nos acerquemos a Dios y a la manera como Él lo dejó establecido. No como yo quiera, no como a mí se me ocurra, a la manera como Dios lo dejó establecido. Continuemos con ¿qué es? ¿Qué es el tabernáculo? La palabra tabernáculo viene del hebreo mishkan, como raíz sakan, que significa habitar. Entonces, como ya vimos en el contexto, se hizo en el tiempo en el pueblo de Dios salió de Egipto y empezaron su camino hacia Canaán. Obviamente ellos iban caminando, entonces esto era un propósito del tabernáculo, que fuera un templo desmontable, ¿sí? Era un santuario temporal, portátil, óptimo para el viaje por el desierto. Dios mismo le enseñó el diseño exacto, materiales, medidas, absolutamente todo. Dice Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y no solamente le dio el modelo, sino que escogió exactamente a las personas que lo iban a hacer y aparte de eso les dio sabiduría. Vamos a leer Éxodo 31, del 1 al 6. Éxodo 31, del 1 al 6. Dice, mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras en gastarlas, y en artificio de madera, para trabajar toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aloyaf, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esta es la manera como Dios trabaja. No solamente nos dice exactamente cómo debemos hacer las cosas, sino que nos capacita y nos da sabiduría para hacerlo. Cuando somos llamados a servir, no podemos decir es que yo no puedo, porque no eres tú, no somos nosotros, es Dios haciendo las cosas a través de ti. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, no como nosotros queremos, tal como Dios nos manda, es cuando realmente se manifiesta la gloria de Dios en lo que hacemos. Continuamos con el propósito. Propósito del tabernáculo. El propósito viene en Éxodo 25:8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? El propósito
en ese tiempo del tabernáculo, uno de los propósitos era que Dios iba a habitar en medio del pueblo, no solamente cuando estaban asentados, sino cuando iban caminando. Ahorita vamos a ver de qué manera. Simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo y daba a los hombres pecadores un medio para llegar a un Dios santo. Vamos a la siguiente imagen donde muestra cómo estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo. No era así como me acomodo donde quiera. De aquí vemos un orden y una organización tremenda de Dios en hacer las cosas, porque estaban asentados en un lugar y esa era la manera de acomodarse, y Dios les dijo exactamente cómo se tenían que acomodar. Y no solamente eso, no era de que estamos en un lado y nos vamos a otro, agarren sus tribas y vámonos. No, era algo realmente wow. Para empezar, eso lo vamos a ver más adelante conforme vayamos viendo cada pieza, pero nada más para que se den una idea de la santidad de este lugar y de la organización y del orden que Dios demandaba. Por ejemplo, para empezar, únicamente la tribu de Leví podía armar y desarmar el tabernáculo, solamente ellos. Para los muebles, nadie podía ver los muebles, los de adentro. Ahorita vamos a ver cuáles, más bien más adelante. Tenían que entrar los hijos de Aarón hasta el lugar santo y el lugar santísimo, cubrir cada mueble, cubrirlo, ponerle las varas con las que se transportaban. Después de que ellos los cubrían, y no era cubrirlos con déjame agarro esto y lo cubro, no, tenía que ser exactamente como Dios les dijo, cada mueble lo vas a cubrir con esto. Eso lo vamos a ver más adelante. Y no solamente eso, después de que lo cubrían, entonces podían entrar los hijos de Coat. Todos estos son de la tribu de Leví, los que estaban alrededor del tabernáculo. Más atrás estaba todo el resto del pueblo. Entraban los hijos de Coat, que ellos eran encargados de cargar las piezas, pero no podían verlas, entonces tenían que entrar después de que ya se habían cubierto las piezas, ¿sí? Eso era nada más para que se den una idea de la santidad de este lugar. Era algo sorprendente. Que no cualquiera podía decir, bueno, yo me cargo la mesa, vámonos. No, o sea, hacías eso y te mueres. Solamente con el hecho, hay en números, creo que en números 4, Dios le asigna exactamente a cada hijo de los hijos de Leví de qué se iban a encargar ellos, que si yo voy a cargar las columnas, que si las muebles, que si este mueble, cada uno de ellos tenía exactamente una tarea que hacer, y no era así como que agarro lo que yo quiero porque ahí caían yo muerto. Si yo vi algo que no debería ver, caigo muerto, y mucho menos tocarlo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Cada área, cada pieza del tabernáculo, que vamos a ver más adelante, es un modelo y sombra de las cosas venideras. Todo el tabernáculo señala a Cristo, a su obra. Todo el tabernáculo señala a la iglesia. Vamos a ver Hebreos 8:5.
Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Es una figura de la iglesia como morada de Dios actualmente, ¿sí? Ya que ahora Cristo habita en el corazón de cada creyente, pero en la época en que se construyó todo el tabernáculo, cada pieza que vamos a ver, todo apunta hacia Cristo. Como parte de la ley, el tabernáculo apunta hacia Cristo. Era una sombra de lo que iba a venir. Era una sombra de lo que iba a pasar después, del plan de salvación que Dios ya tenía para el hombre, para los pecadores. Materiales. Como les decía al inicio, el tabernáculo es un tema enorme. Cuando nos metemos profundamente, incluye numerología, simbología, figuras, un montón de cosas. Cada color, cada medida, cada material, todo tiene un simbolismo. Vamos a tratar de ver algunos, pero no todos. Pero vamos a tratar de ver algunos. Ahorita vamos a ver en los materiales. Vamos a leer Éxodo 25. En Éxodo 25, del 2 al 7, es cuando Moisés le pide al pueblo la ofrenda para el tabernáculo. Y vamos a ver qué materiales pidió. Éxodo 25, del 2 al 7. En esta parte vamos a ver algunos simbolismos de los materiales, pero de la mayoría de los materiales lo vamos a ver cuando se vea cada pieza, ahorita de una manera general. Fíjense, dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Nos vamos a quedar un poquito ahí y ahorita continuamos leyendo. Vamos a ver el significado del oro. El oro significa divinidad. Vamos a ver cada pieza que se cubrió con oro, cada pieza que se cubrió con plata y con bronce. La plata significa redención y el juicio significa, y el bronce significa juicio. Dice el 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre o bronce. Colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Hasta ahí nos vamos a quedar. Azul, púrpura, carmesí y lino fino. Estos son los 4 colores incluidos en el tabernáculo. 4 colores. Sabemos que cada evangelio nos muestra a Jesús de una manera.
Y este es el simbolismo precisamente de los colores. Es muy fácil relacionarlos porque, por ejemplo, el azul. El azul sabemos, azul o celestial, y es el Evangelio de Juan que nos muestra a Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? El azul. Siempre que veamos el azul, lo relacionamos con lo celestial y nos muestra a Jesús como Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús como Rey. Sabemos que el púrpura es un color relacionado con la realeza, ¿sí? Entonces es muy fácil relacionarlo también, que Mateo nos muestra a Jesús como Rey. Continuamos con el escarlata o carmesí. El escarlata o carmesí pues es el color rojo, ¿sí? El color rojo, y es muy fácil relacionarlo con la sangre. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador o como el Cordero inmolado. Y por último el lino fino, el Evangelio de Marcos. Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como Dios encarnado, como el hombre perfecto. Y es fácil relacionarlo porque el lino fino es un color blanco muy puro, muy, muy blanco, símbolo de pureza. Entonces nos presenta a Jesús como hombre perfecto, como Dios encarnado, pero en el hombre perfecto, sin pecado. Continuamos leyendo los materiales para el tabernáculo. Dice el 4 en la parte final: pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Nos detenemos tantito. Madera de acacia. La madera de acacia simbolizaba en el tabernáculo a Jesús como hombre, Dios encarnado. Todas las pieles las vamos a ver más a fondo cuando veamos las cubiertas, porque para eso se utilizaba toda la tela, toda la parte exterior y para la parte que va cubriendo el tabernáculo, el atrio. Bueno, ahorita que veamos la imagen nos vamos a dar una idea más clara. Aceite para el número 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hasta aquí terminan los materiales. El aceite para el alumbrado y el incienso aromático. Todos estos materiales los vamos a ver más a profundidad cuando veamos cada pieza. Ahorita nada más para que se den una idea de todos los materiales que se utilizaron para la construcción del tabernáculo. Y continuamos con la imagen. Para que se den una idea cómo lo vamos a dividir. Espero que alcancen a ver bien la presentación. Todo esto, todo es el tabernáculo. Y se divide en dos partes. El atrio y todo lo que está cubierto, el lugar santo. Aquí está un poco descubierto para que lo vean, pero toda esta parte
es el lugar santo, ¿sí? Dentro del lugar santo se divide el lugar santo y lugar santísimo. Esta parte también se conoce como el santuario, para que no nos hagamos bolas con el lugar santo, porque es parte del mismo tabernáculo. Lo podemos dividir como el atrio exterior y el santuario, que se divide en lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Vamos a ver algunas medidas nada más de la parte exterior. A ver si alcanzan a ver. Aquí les puse la referencia de un codo es igual a 1.4572 metros. Todo el atrio tenía 50 metros, 50 codos. 50 codos, o sea, 22.5 metros por 45 metros, que son 100 codos. 100 codos, o sea, 45 metros, y 50 codos, 22.5 metros. Eso era la parte exterior del tabernáculo. Y después viene lo que es el santuario. Todo el santuario era de 15 metros por 6 metros. 15 de largo y 6 metros de ancho. Y es el que se divide en lugar santo y lugar santísimo. Vamos a la imagen anterior, ¿sí? Dentro del atrio, o sea, afuera, en esta parte, estaban 2 piezas. Hasta esta parte todo el pueblo de Dios podía entrar, cualquier persona podía entrar hasta aquí, a esta parte, ¿sí? Porque, bueno, ya vamos a ver las piezas, pero todo el pueblo podía entrar a esta parte. Vamos a ver la que sigue. Sí. Hasta esta parte. De este lado estaba la puerta. En esta parte entrabas y estaba el altar de bronce, lo vamos a ver después, y todo el pueblo de Dios podía entrar hasta esta parte. Y este es el santuario, estaba cubierto con algunos de los materiales, pieles de carneros. Vamos a ver el simbolismo de cada pieza. Toda esta parte, si tú entrabas, estaba totalmente cubierta, no se veía absolutamente nada, todo estaba cubierto, ¿sí? Únicamente el pueblo entraba hasta aquí. Vamos a ver los materiales de la puerta. No, sí, está bien. Vamos a ver primero el material del atrio exterior, las cortinas del atrio, las columnas y las cortinas. Este material es el primer material que vamos a ver, era lino fino. Todo este material era lino fino. Cada columna estaba de las de afuera, cada columna tenía sus basas y sus capiteles. Para que se den una idea,
está la columna y tiene como unas patitas que van ancladas a donde está pues al suelo, ¿sí? Y tiene sus capiteles que esta columna era de madera de acacia y las basas eran de bronce y los capiteles eran de plata. El lino fino dijimos que simbolizaba a Jesús como el hombre perfecto. Y la acacia, la madera de acacia, simbolizaba la humanidad de Jesús. Las basas de bronce simbolizaban el juicio de Dios sobre Jesús, ¿sí? Y los capiteles eran como quien dice, el copetito de cada columna que estaban hechos de plata, simbolizaba la redención. Regresémonos a la anterior, a la otra. Todas estas, la parte larga eran 20 columnas en la parte más grande y eran 10 en esta parte. Y la puerta tenía 4 columnas, ¿sí? Y nos vamos al material de las cortinas, de estas cortinas. Que son las cortinas exteriores. Que está en Éxodo 26, del 7 al 14, para los que están anotando, Éxodo 26, del 7 al 14. Vamos a estar viendo estas cortinas. Sí. Dice, asimismo harás cortinas de pelo de cabra para la cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Imagínense el grosor, 11 cortinas. Ahorita vamos a ver, bueno, si nos alcanza, vamos a ver el material de cada cortina y el simbolismo de cada cortina y por qué el orden de cada cortina. La longitud de cada cortina, dice el 8, será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y dice el 9, y unirás 5 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. O sea, aquí, cubriendo la parte del frente, ¿sí? Y luego dice, cubierta de pieles.
Bueno, espero no haberles confundido con las basas y los capiteles, pero las basas sirven como apoyo a la columna para que no se... Y el capitel es una pieza que corona la columna, y que sirve como apoyo al fuste. El fuste es la parte interna de la columna, ¿sí? Ok. Estamos con las cortinas del santuario. Cuando digo santuario me estoy refiriendo a toda esta parte. Cuando digo tabernáculo me estoy refiriendo a todo, ¿sí? A todo. Entonces ahorita estamos viendo la cubierta del santuario, que estaba hecha de 11 cortinas, ¿sí? Que cubrían de un lado a otro y que aparte cubrían la parte del frente. No se me vayan a confundir con el velo, porque el velo era otro material, iba aquí y lo vamos a ver más adelante. Ese era de otro tipo de tela. Ahorita estamos viendo nada más la cubierta, ¿sí? Continuamos en Éxodo. Estamos en el 27. Estamos en el 27, no, en el 26, perdón. Nos quedamos en el 12. Dice el 13, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo, ¿sí? Todo esto. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Las cortinas y su simbolismo. Dice el Dice el 7, una de las cortinas era de pelo de cabra. Otra de las cortinas era de pieles de tejón. Pelo de cabra, pieles de carneros, pieles de tejones. Y la última capa que cubría el santuario era de pieles de tejones. La piel de tejón era o es fea, impermeable y muy resistente, o sea,
El santuario a simple vista se veía feo porque lo cubría la piel del tejón, que era una piel fea, que era una piel impermeable y que era una piel muy resistente. Otra de las pieles que cubría el santuario era la piel de carnero teñida de rojo. Esta piel simbolizaba obviamente la sangre de Jesús. Y la piel de tejón a propósito era fea para que no fuera agradable a la vista. Continuando con el material de la puerta. El material de la puerta está en Éxodo 26, 31. Empieza en el 31. Y dice: Éxodo 26, 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas. ¿Sí? Ya veíamos que la puerta incluía 4 columnas, son en total 10, pero para la puerta son 4. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro y sus basas de plata. ¿Sí? Las 4 columnas, madera de acacia, acuérdense, la humanidad de Cristo, cubierta de oro, la divinidad de Cristo, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, la redención. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo dentro del arca del testimonio. Perdón, estoy leyendo el velo, que era el mismo material de esta parte, era el mismo material de esta parte que de esta. Era el mismo material. Estamos hablando de este velo y dice: y pondrás ahí el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo, que era de este material. Ahora sí, la puerta, Éxodo 26, en el 35. No, perdón, en el 36. Sí. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul. Acuérdense, Jesús como Hijo de Dios, púrpura, Jesús como Salvador, como Cordero inmolado, y lino torcido, como hombre perfecto, Jesús como Dios encarnado. De este material es la puerta del tabernáculo. ¿Sí? Estamos en el 36. Lino torcido, obra del recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellos. ¿Sí? Hasta aquí terminamos el material. Se va a profundizar en el material
cuando se vaya viendo cada pieza. Así que no se apuren si se hicieron bolas con los materiales, porque vamos a ir viendo cada pieza, cada material, cada ubicación. Vamos a ir repasando cada simbolismo. Espero no haberme ido muy rápido. Hasta aquí lo importante es el simbolismo del tabernáculo como sombra de lo venidero, como apuntando siempre hacia Jesús, hacia su obra y hacia la iglesia, apuntando al plan de Dios para acercar al pecador a un Dios santo, a la manera de Dios, como Él quiere que nos acerquemos a Él, exactamente a su manera. Vamos a ir viendo cada columna un poquito más detallado, ya cuando veamos las columnas de adentro, cada material con su simbolismo se viene repasando y las medidas. Entonces espero no haberme ido muy a prisa, pero quería que termináramos al menos los materiales con su simbología de cada material. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre, bueno, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, porque eres tú el que nos dirige, eres tú el que nos guía. Permite, Padre, que cada conocimiento nos lleve hacia ti, no nos lleve a soberbia, no nos lleve a vanagloria, sino que nos lleve a acercarnos más a ti, al carácter de Cristo, que es nuestra meta, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. No pretendemos llenarnos de conocimiento, pretendemos llenarnos de ti, Señor, que verdaderamente cada palabra que conozcamos más de ti nos lleve a cambiar nuestro carácter, nos lleve a un cambio en nuestra vida, que verdaderamente reflejemos a Jesús en cada uno de nosotros, que verdaderamente seamos ejemplo al mundo, Señor, del carácter de Cristo, que verdaderamente reflejemos que Cristo vive en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo jueves en lo que sigue.